Bajo el foco, conversaciones que importan. Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast Bajo el Foco. Les saluda Ricardo Quesada. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, por ser octubre obviamente, y como les contamos en el primer programa de este mes, estamos abarcando el tema del cáncer de mama en estos dos programas. En este vamos a hablar acerca de la rehabilitación y también de un programa que se llama Camino Rosa, y para eso tenemos de invitado al fisioterapeuta Oscar Barrantes, que nos va a estar hablando acerca de estos temas. Bienvenido. No, muchas gracias. De verdad que para mí es eh, una gran oportunidad de poder compartir un poquito de lo que es el conocimiento con respecto a lo que vamos a hablar de rehabilitación oncológica e incluso el tema de Camino Rosa que también hemos desarrollado. Uh-huh. Ok, Oscar, si podemos definir la rehabilitación oncológica para que la mayoría de las personas nos entiendan, ¿cómo podríamos definirlo? Okay. Hablando directamente de lo que es oncología, eh, ya lo que entra en la parte de rehabilitación es trabajar directamente con el paciente que está llevando pues un proceso oncológico, un proceso de cáncer como tal. Entonces nos encargamos tanto de la parte previa de los procedimientos hasta todo lo que es el postquirúrgico, podríamos decir. Entonces, trabajamos directamente con el paciente que tiene una enfermedad oncológica. Uh-huh. ¿Y en qué momento debería la persona ya diagnosticada o la mujer diagnosticada con el cáncer de mama empezar con este programa de rehabilitación? Porque los programas antiguamente o normalmente, como estábamos hablando después, eh, nosotros aparecíamos al final. Uh-huh. Es decir, a la paciente la diagnosticaban, nosotros no estábamos por ahí todavía, a la paciente le mandaban medicación incluso antes de la cirugía, nosotros tampoco aparecíamos por ahí todavía. Uh-huh. Y ya era hasta después de la cirugía donde ya la paciente le decían que tiene que ir a terapia por algún tema, principalmente de secuelas que podrían aparecer después de la misma cirugía. O sea, la misma cirugía nos puede generar ciertas secuelas y ahí era donde nosotros aparecíamos para tratar de solucionar todo eso. El uh-huh. detalle es que pues después de eso ya es más complicado. Entonces, por eso es que empezamos a trabajarlo antes de la cirugía. Uh-huh. Tengo una pregunta con respecto a eso de la aparición de ustedes antes, pero quisiera también saber cuántas personas, además del fisioterapeuta, intervienen en esta parte de la rehabilitación. Son bastantes. Podríamos hablar directamente de lo que es el médico oncólogo, uh-huh. Luego el médico cirujano, cenólogos, se les conocen algunos que tienen esa especialidad. Están los terapeutas físicos, enfermería, nutrición, psicología. No sé si me escapa algún otro profesional uh-huh. por ahí, pero en general, de los que o con los que he podido trabajar o que he tenido el chance de compartir esa parte multidisciplinaria, son ellos. Ok. Con eso que usted nos decía, que es importante la aparición del fisioterapeuta antes incluso del médico, ¿se ha podido cambiar de alguna forma en los hospitales públicos, o por lo menos en el Hospital México? Siempre ha sido como una manera como de empezar a romper ese paradigma, ¿verdad? Uh-huh. De que el terapeuta físico aparece después de la cirugía y pues hemos podido evidenciar incluso que apareciendo antes de la cirugía, preparando a la paciente de ciertas formas, pues tenemos uh-huh. resultados más factibles con respecto al proceso de recuperación que ella pueda tener. Uh-huh. Ok. Hay un tema que bastantes mujeres dicen que después de la operación sienten fatiga, algún dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja, o propiamente usted, cómo trabaja esa parte fisioterapeuta? No sé si lo dije bien. Fisioterapéutica, ok. ¿Cómo lo trabaja? Ok. Tenemos que tener en cuenta que todas los pacientes que llegan a una cirugía, algunas vienen de un proceso que pues han recibido farmacología oncológica. Estamos hablando de quimioterapia, por ejemplo, un montón de fármacos, todo se resume en esa palabra, quimioterapia, y por ende esa farmacología pues desgraciadamente también tiene sus efectos secundarios. Uh-huh. Entonces, al tener esos efectos secundarios, uno de los que más se menciona, de los que más se puede encontrar evidencia es la fatiga. Uh-huh. Pueden generar fatiga crónica, incluso inmediatamente después de la aplicación.
¿ok? Entonces van a haber muchos pacientes que van a decir que después de ciertos tratamientos, sin incluir por el momento la cirugía, se sienten cansadas, es decir, no estoy en condiciones de levantarme, no quiero ir a hacerme desayuno, no me da hambre, paso con náuseas. Entonces, muchas de ellas es muy normal que experimenten este tipo de síntomas posteriores a la aplicación de un medicamento de este tipo. Ujú. Después de la cirugía, incluso, nosotros podemos ver que aparecen rigidez articular, puede aparecer dolor, pueden aparecer limitaciones funcionales. Ya me refiero a que, por ejemplo, la paciente va a experimentar dificultades para hacer tareas básicas de vida diaria. Por ejemplo, solo el hecho de peinarse, eh, lavarse los dientes, vestirse, subir, bajar gradas, todo ese tipo de cosas se le van a dificultar un poco. Entonces es algo de lo que uno normalmente esperaría después de un proceso de este tipo, pues que no ha llevado, como decíamos antes, el proceso de rehabilitación. Pero en general, muchos pacientes, podría decir que casi el 75% de las pacientes pasan por este tipo de situación. Ujú. Ok, ¿cuáles son los beneficios de las mujeres que sí aceptan este programa de rehabilitación antes de la cirugía? Okay. Muchas de ellas nos han dicho principalmente que incluso hemos evidenciado ya con ellas después de todo el proceso que mejoran mucho en el sentido de que días después, estamos hablando de una semana después, ya pueden empezar a hacer sus tareas de vida normal, ¿ok? Siempre bajo la supervisión adecuada, ¿verdad? Siempre Ujú. les decimos, no, podemos hacer ciertas cosas, pero vamos poco a poco. Por ejemplo, apenas tenemos una semana de habernos operado, entonces poquito a poco vamos a ir haciendo ciertas tareas. Ujú. Una que otra. Mira, es que yo ocupo manejar, ocupo ir a comprar unas cosas. ¿Puedo manejar? ¿Cómo se siente para manejar? Ujú. No, bien, bien. Entonces, ahí poquito a poco le vamos como dando el chance de que pueda ir haciendo más. ¿Ok? Si comparamos, por ejemplo, una paciente que llevó un proceso de prehabilitación, estamos hablando de todo antes de la cirugía, a pacientes que no han llevado el proceso, sí, por ejemplo, en la parte física podemos ver que no presentan limitación, el dolor es muy controlado, las pacientes dicen, no, mira, levanto el brazo, pero ya no me duele tanto. Ujú. Sí hay que tener en cuenta de que en su gran mayoría las pacientes operadas de cirugía de mama van Ujú. a tener una alteración o una afectación en la articulación del hombro. Entonces, ¿qué puede aparecer? Rigidez articular, dolor crónico o un dolor un poco agudo, ¿verdad? Al principio, eh, limitación en sus rangos de movimiento. Entonces, si lo llegáramos a comparar con las pacientes que han llevado un programa de prehabilitación, son muy específicos los resultados que pueden tener, es decir, no van a tener tanto dolor, no va a haber tanta limitación y pues pueden retomar su vida diaria pues un poco más rápido. Ujú. Hay algo importante acá y lo conversábamos antes de empezar. Ujú. eh, la recomendación del movimiento después de la operación, porque muchas personas, hombres y mujeres, creen o creemos que después de una operación el movernos más bien es contraproducente, ¿verdad? Entonces, hablar acerca de eso. Sí, es, es romper un paradigma, ¿verdad? Dentro del gremio de profesionales que nos encargamos de esto, sabemos que pues el movimiento es lo que nos mantiene con vida, pues así Mm. decirlo, es decir, es lo que nos mantiene funcionales y es lo que hay que hacer entender a veces a la población. Muchos pacientes nos dicen, yo por ejemplo, eh, no me cabía en la cabeza que me mandaran a hacer ejercicio cuando voy para una cirugía, no me cabía en la cabeza que estoy llevando quimioterapia y me mandaron a hacer ejercicio y pues cuando empecé a hacer ejercicio me di cuenta de que me estaba sintiendo mejor, es decir, esos efectos secundarios asociados, por ejemplo, como les decía, a una quimioterapia, eh, son más llevaderos. Ujú. ¿Ok? Entonces, el tema de poder demostrar efectivamente que este tipo de rehabilitación me da un resultado que uno en realidad busca, las pacientes dicen, mira, yo de verdad no tenía idea de que esto me iba a servir para tanto, Ujú. porque en realidad hay que darle como esa confianza de que la paciente se dé cuenta de que el hacer movimiento, el hacer ejercicio prescrito, el hacer ejercicio supervisado, pues le va a dar un montón de beneficios que a veces no muchas saben. De hecho, estaba hace poco, hice una publicación pequeñita con Ujú. respecto a un estudio que se había hecho
y una gran cantidad de pacientes, diría que casi el 90% de pacientes operadas de mama no sabían que tenían que llevar un proceso de rehabilitación, ni antes, ni incluso ni después, ¿verdad? Ok, y que tiene que ver también con la parte emocional, porque si nos movemos, tal vez, pues obviamente el cerebro está en otra parte, ¿verdad? No centrado en el dolor. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo influye la parte emocional para la recuperación o a prepararnos para una operación? Sí, eso es un todo, ¿verdad? Es un gran tema porque, por ejemplo, al yo verme en una cirugía o al yo verme después de una cirugía limitado para bañarme, que alguien me tenga que ayudar, limitado para vestirme, limitado incluso para lavarme los dientes, eso me empieza a afectar la parte emocional. Por ejemplo, ver que no puedo utilizar la computadora para mandar un email, por ejemplo, al trabajo, el ver que quiero hacerme un café y pues me siento fatigado para levantarme de la cama e ir a hacerme un café, eso me va afectando mucho pues la parte emocional. Como todo ser humano, como te digo, el sentirse vulnerable, el sentirse sin capacidades de hacer las cosas, exactamente débil, me empieza a afectar mucho la parte emocional. Entonces, claro, este programa, o por lo menos en lo que se basa la rehabilitación oncológica, es en eso, en darle la oportunidad al paciente de que pueda mantener esa funcionalidad y que pueda, incluso después de la cirugía, hacer cosas pues por lo menos básicas, pero que no sea un mueble más en la casa, ¿sí me explico? Es decir, que no se vea como esta mesa que no se mueve de aquí, que no puede hacer nada, sino que más bien pues tiene la capacidad de hacer lo que necesita en su momento. Oscar, quisiera que nos comente acerca de su proyecto por aparte del hospital, el proyecto personal Camino Rosa. ¿Cómo fue que empezó y cuál fue la principal necesidad que usted vio en las mujeres y que lo impulsó a realizarlo? Sí, bueno, como les decía, yo trabajo también en el Hospital México. Yo me encargo todo lo que tiene que ver con los procesos oncológicos de los pacientes en el hospital, todo lo que es la parte de rehabilitación. Y siempre hubo como ese vacío, ¿verdad? O siempre incluso ha habido, y hay, me atrevería a decir que todavía está ese vacío en el que un paciente diagnosticado, independientemente de que no sea mama, puede ser cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de proceso oncológico, siempre estaba esa parte en que no hay, o el paciente no sabe qué hacer antes de la cirugía. Como te digo, me diagnosticaron y bueno, ¿y qué hago? Me voy para la casa y me quedo esperando a que me llamen para la cirugía. Pero ahí es donde tratamos de introducir el programa para que el paciente pues tome las riendas de la situación. Te decía antes que si algo tiene el cáncer o si algo tiene un diagnóstico de cáncer, es que no te da esa sensación de empoderar. O sea, es decir, no tienes control de la situación y no sabes qué hacer. Entonces, al tener ese vacío ahí, entramos nosotros, empezamos a trabajar con el paciente. La parte educacional es súper importante porque le damos todas las herramientas necesarias que él necesita o que ella necesita para que pueda empezar a cambiar esa manera de pensar, esa manera de moverse, esa manera de hacer las cosas, esa manera de actuar. Entonces, el paciente, a la hora de tener todas esas herramientas en la mano, se siente más en control de su situación, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese vacío que había se empieza a llenar poco a poco con tareas. Por ejemplo, le damos prescripción de ejercicio personalizada. ¿Okay? El paciente se va para la casa, bueno, está en su casa, el programa es virtual, el paciente está en su casa, hace su programación de ejercicios, más las sesiones virtuales que tiene con nosotros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo entrevisto, no sé, a María. Entonces, María, ok, te voy a hacer ciertas pruebas. Dependiendo de esas pruebas, nos va a dar pues una ventana de entrenamiento. Entonces, usted se va a mantener en su casa haciendo 5 o 6 veces a la semana ciertos ejercicios dentro de esa ventana, y eso nos va a asegurar que ella mejore un poquito su capacidad cardiopulmonar e incluso la capacidad funcional. Aparte de eso, también ella va a hacer pues las actividades que hacemos de manera virtual, los ejercicios que hacemos de manera virtual. Se podría decir que es como ejercicio funcional. Incluso hace poco hubo un consenso de muchos profesionales en salud que llegaron al acuerdo de que el ejercicio funcional como tal
no tenía como, no era tan específico, ¿okay? Uh-huh. Y a eso me refiero a que no tenía una definición como tal. Entonces, en ese consenso llegaron a un punto en el que acordaron que el ejercicio funcional ya iba a tener pues un concepto diferente y iba a ser, podríamos decir, aplicado dependiendo de la necesidad de la persona, ¿ok? Entonces, las pacientes, por ejemplo, en el programa, lo que hacen es que hacemos un poquito de ejercicio funcional enfocado en lo que ellas necesitan. Uh-huh. Necesito que ese brazo esté fuerte, que ese hombro esté fuerte, que esa espalda esté fuerte, que ese pectoral esté fuerte. También trabajamos obviamente el miembro inferior porque necesita moverse también, claro, desplazarse, pero sí le damos mucho énfasis a esa parte. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que pasa? Que al ellas tener todo ese montón de cosas, todo ese montón de tareas que les damos, pues pasan ocupadas, y todo ese vacío que existía desde el diagnóstico hasta la cirugía desaparece. uh-huh. Entonces las mantenemos ocupadas, ellas están haciendo sus actividades, mejoran su capacidad física, y cuando llegan a la cirugía fue simplemente un paso más para seguirme recuperando del proceso. Algo que me llama la atención del Camino Rosa, del programa, es que es digital, y me mencionabas ahora que es como también parte del proceso de quitarnos de la mente que la fisioterapia es solamente presencial. Sí, siempre, pues como hablábamos ahora, nosotros hemos aparecido siempre después de que las cosas pasan. Uh-huh. Te dije, me doblo un tobillo, voy al hospital, me ven, y hasta el final tengo que ir a terapia, ¿verdad? Para seguir curándome, por ejemplo. Entonces, lo que pasa aquí es que el programa, al ser virtual, me rompe como esa idea de que el terapeuta tiene que estar conmigo haciendo las cosas. Y no, y sí, efectivamente estamos con ella, pero pues en una pantalla. ¿Okay? Uh-huh. Estamos haciendo ejercicio supervisado, estamos haciendo ejercicio controlado, y al mismo tiempo, como digo, estamos dando un montón de beneficios a los pacientes, pero nos salimos como de esa burbuja en la que estábamos, en la que no, es que el terapeuta tiene que estar moviéndome, haciéndome, y no, más bien el paciente ahora es el principal actor de su película, podríamos decirlo. O sea, ya el terapeuta físico no es el principal, el principal es el paciente. ¿Okay? El terapeuta físico simplemente entra como un personaje secundario que con su conocimiento pues ayuda a ese personaje principal a llegar a un fin, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué puede esperar una mujer cuando se une al programa? Acompañamiento. Principalmente me atrevo a decir que uno de los fuertes que queremos desarrollar dentro del programa es el acompañamiento. Nos hemos dado cuenta de que pues muchas pacientes se sienten en esa etapa, incluso prequirúrgica y posquirúrgica, se sienten, no voy a decir abandonadas porque no es la palabra, pero sí se sienten un poquito solas. Claro. Algunas no tienen el conocimiento necesario para saber si pueden hacer ciertas cosas. Otras, por ejemplo, tienen muchas dudas con respecto a qué hacer después de la cirugía. Es decir, ¿puedo mover mi brazo? ¿Hasta dónde lo puedo mover? ¿Este dolor es normal o no es normal? ¿Esta sensación que tengo en el brazo es normal o no es normal? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si el brazo se me llega a aumentar de volumen? Se está ya hablando directamente sobre un efecto secundario de una cirugía, que es el linfedema también. Entonces, todo ese acompañamiento que hacemos, tanto de actividad física como educacional, es lo que nosotros le ofrecemos al paciente, y esa es la diferencia, por ejemplo, que buscamos hacer con este programa. O sea, que el paciente se sienta empoderado a través de todo el conocimiento que adquiere y de toda la capacidad física con la que mejora. Justamente a eso iba. ¿Qué diferencia marca el acompañamiento digital y los ejercicios que ustedes le dan a las mujeres como preparación a la operación? Okay. Ellas, por ejemplo, si no llevan el programa, no saben específicamente qué tipo de ejercicios pueden hacer. Uh-huh. No saben, por ejemplo, al día siguiente me puedo mover, no me puedo mover, me puedo levantar de la cama. Todo ese tipo de cosas, al llevar el programa, ya saben que lo tienen que hacer. Ellas saben que inmediatamente después de la cirugía, al día siguiente, el brazo hay que estarlo moviendo a tolerancia. Uh-huh. Saben que tienen que hacer muchos ejercicios, no solamente del hombro, sino también del cuello, un poquito de movilización de las piernas también, trabajar completamente la parte superior,
y como te digo, o sea, ellas llevan las herramientas completas para de manera independiente ir evolucionando su proceso. O sea, ellas sí tienen las herramientas necesarias para decir, no sé, ya me explicaron esto, sé que puedo hacer esto con cuidado, sé que puedo hacer esto y no me va a pasar ciertas cosas, o sea, no me va a pasar algo malo. O sea, la idea es esa, que ellas tengan ese conocimiento base para que puedan llevar su recuperación, pues obviamente de una manera supervisada, pero mucho de manera individual. Propiamente en el Hospital México, ¿cómo les ha ido con este programa? El programa ha sido un éxito, estamos de verdad muy emocionados porque no sé si en otros hospitales a nivel nacional lo están trabajando como nosotros, no sé si ellos tienen un programa como tal de prehabilitación, pero sí hemos visto un resultado muy marcado con respecto a las pacientes que participan del programa y a las que no participan. Siempre me emociona mucho cuando recibimos a las pacientes que van a iniciar el programa. El programa lo iniciamos siempre cada mes, cada vez que cambiamos de mes, inicia un programa. Son 4 semanas que trabajamos con ella, 3 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, trabajamos lunes, miércoles y viernes las sesiones de ejercicio y ellas el resto de los días hacen su prescripción personalizada. Entonces, cada vez que ellas llegan nos emociona mucho, por lo menos a mí me emociona mucho verlas porque, como te decía, vienen con esa incertidumbre. ¿A qué vengo? O sea, sé que ¿Qué me va a pasar? operaron exactamente, sé que voy para una cirugía, tengo un diagnóstico, pero no tengo una idea clara de por qué estoy aquí. Les damos una charla de bienvenida, les explicamos pues de qué se trata el programa, los beneficios que van a tener del programa y eh, es interesante ver a la persona, por ejemplo, a la María que llegó al Al programa inicio. el primer día, ¿sí? Y a la María que sale del programa. Uh-huh. Dos personas completamente diferentes. La parte anímica, la parte emocional, da un cambio, da un giro bastante importante porque, como te digo, se empoderan mucho de la situación, eh, saben específicamente todas las habilidades que han adquirido, tanto en la parte física como en la parte educacional. Y de verdad que algunas me dicen, no, pues ya estoy lista, que me llamen cuando me tengan que llamar, pero ya estoy lista. Uh-huh. Entonces sí, ahí en el hospital hemos visto muy buenos resultados. Nos gustaría, sinceramente, que fueran más, porque por ejemplo, nos dan una lista tal vez de 60 pacientes, pero por el tema también de la virtualidad, que todavía pues tenemos mucho adulto mayor, ¿verdad? Uh-huh. Que no está tan familiarizado con el tema de la parte virtual, la parte tecnológica, entonces sí nos cuesta ahí un poquito. Tratamos a los que llegan, tratamos de ayudarles, enseñarles cómo se utiliza, por ejemplo, la plataforma que utilizamos. Les explicamos que vamos a hacer un grupo, por ejemplo, para mensajes de texto, para que estén siempre pendientes de que si tienen alguna duda nos escriban. Pero sí es una parte, es algo así como me alegra que todas estén aquí, Uh-huh. pero me entristece que un gran grupo no quisiera No quisiera. participar del programa. ¿Sí? ¿Y cómo es el proceso para invitarlas Ok, a participar? inmediatamente una paciente es diagnosticada en el hospital, ¿verdad? Por alguno de los médicos oncólogos, ella entra en una lista. ¿Okay? Uh-huh. Obviamente ellos ya la parte médica de sesiones clínicas donde hablan sobre cada caso en particular, ¿verdad? Entonces ellos deciden en qué momento la paciente va a ser intervenida y qué tipo de tratamiento le van a dar, qué tipo de cirugía va a hacer, porque también hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de tumor Uh-huh. o también dependiendo del tipo de afectación que pueda tener la paciente, pues la cirugía puede variar de una técnica a otra o puede ser una cirugía más grande o más pequeña. Pero en general, ellas por ser diagnosticadas entran en una lista de espera y esa lista de espera es la que mes a mes nos pasan, números de teléfono y todo. Entonces nos tomamos el rato para llamar y explicar. Uh-huh. Buenas, le habla Oscar Barrantes del Hospital México. Quería invitarla a participar de un programa. No es obligatorio, el programa no es obligatorio o no es requisito, ¿verdad? Para una cirugía. O sea, siempre es prioridad la cirugía. Entonces, siempre les decimos eso. O sea, no es que usted tiene que llevar el programa para que la puedan operar, no. El programa, si usted quiere ingresa, nosotros le invitamos, le ayudamos con todo lo necesario y la preparamos, pero no es, ¿verdad? Uh-huh. Por el momento. Yo esperaría que a futuro, cuando ya presentemos los resultados del programa, pues decirle a los médicos, ¿por qué no lo hacemos obligatorio? Como parte del proceso. Exactamente, sí. Uno entiende, ¿verdad? Que pues habrán casos en los que
hay pacientes a las que tienen que operar de urgencia, ¿verdad? Puede ser que el cáncer sea un poquito, ¿cómo te digo? Invasivo, sí, que sea un poquito un cáncer, un poquito de estos que son bastante complejos, entonces, pues ahí sí. Pero si existieran entonces el chance de que las pacientes pues tengan esa oportunidad, pues sí, sería ideal. Pero a eso vamos, estamos trabajando en eso. Ok. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerte unas consultas que nos hicieron llegar a las redes. Claro. Una es Zoraida Quintanilla, que te comentaba ahora, 10 meses de haber sido operada, pero le duele el lado izquierdo en el pulmón. ¿Es normal o qué debe hacer? Lo ideal, por lo menos con este tipo de consulta, como te decía, es consultar con el médico. Porque yo le podría decir, por ejemplo, no puede ser que tenga algún dolor referido del hombro. Tenemos que tener en cuenta que muchos dolores donde me duelen, no específicamente ahí es donde está el problema, ¿verdad? Pero en caso, o específicamente en el caso del paciente oncológico, todo ese tipo de dolores que aparecen después de la cirugía e incluso más de 6 meses después, lo ideal es consultar con el médico primero para que le mande exámenes, descartar cualquier cosa que pueda haber por ahí, y después de eso, pues sí, bueno, vamos a ir a terapia para ver si puede ser una contractura o algún tipo de otra patología musculoesquelética que pueda estar apareciendo. Ale Espinosa del proyecto Granjas con Amor, que la vamos a tener aquí más adelante, nos pregunta acerca de si es necesario tener seguro. Obviamente con la caja sí. Con la caja sí, nada más tener el seguro al día y con eso ya pueden entrar a participar dentro del programa. Sí, que sean del área de atracción del Hospital México, que tengo entendido que el Hospital México, me llegan muchos pacientes, o tengo muchas pacientes, muchísimas, de Occidente. Estamos hablando de San Ramón, o Atenas, Grecia, todo lo que es Alajuela, Liberia, Guanacaste, llegan muchísimas, entonces sí, de ese lado. No sé, cómo te digo, si en otros hospitales ya el programa estará instaurado. Probablemente, si el programa es exitoso, nos van a mandar a capacitar a otros colegas que puedan abrir programas similares en áreas también de otros lados, de otras áreas de atracción. Un consejo para la mente después de haber perdido un seno por cáncer, nos hacen llegar la consulta. Es difícil a veces uno como hombre, ¿verdad? Porque pues uno el cuerpo de uno es diferente. Vale la pena yo decirlo también, tengo pacientes hombres también. Eso es importante. Dentro del programa hemos tenido varios hombres, todos gracias a Dios han salido súper bien, entonces es bueno también recalcar que también el cáncer de mama no es solo de mujeres, sino que también estamos pues todos ahí. Entonces el cáncer no es rosa. El mes de octubre no es un mes rosa. ¿Okay? El que te quiten una parte de tu cuerpo es algo traumático, es algo muy fuerte. Y dentro de lo que me han descrito las pacientes, pues es bastante complejo la parte emocional. Y lo que yo les podría decir después de eso es simplemente, como me dijo una paciente, ayúdeme a ayudarle y ayúdese usted. ¿Okay? Busquemos la manera de que esa afectación que puedo tener la puedo tratar de sobrellevar con otras cosas. Creo, por lo menos dentro de lo que ofrece la terapia física, es el ejercicio, la educación, y eso me empodera para entender que mi vida no se acaba ahí, mi vida continúa. Ok. Él es Oscar Barrantes, fisioterapeuta, y tiene un programa que se llama Camino Rosa. Les voy a dar el número, es el 8881-9621. A ese número se pueden contactar, igual lo vamos a poner acá en el súper para que usted lo pueda ver y se pueda contactar con él, y también si tiene preguntas que él pueda evacuar. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Por el espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Más adelante un tema muy importante, salud mental, acá en Bajo el Foco. Muchas gracias, hasta pronto. Bajo el Foco, conversaciones que importan.